realmente nos cubra en esta mañana. No podemos decir feliz mañana porque la gente no está feliz, la gente está preocupada y bueno, todos estamos preocupados, todos estamos bajo el poder de la sangre de Jesús, bajo las alas del Señor, pero también en ese temor santo que nos tiene que llevar a una sabiduría. ¿Cómo amaneciste, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo estás? Espero que acatando todas las ordenanzas de quedarnos quietos, como se dice que el Señor ponga en nosotros un estate quieto, ¿verdad? Porque realmente eso es lo que va a ayudar mucho, pasar esta quincena de observación, vamos a decirlo así, de parte del gobierno y poder darle, monitorear todo lo que es el avance de este terrible mal que se ha desatado sobre el mundo entero. Bueno, en esta mañana, como siempre, queremos alentarte a que tengas una vida real con el Señor, tendencia real con Él. Y bueno, yo quería compartir hay tantas cosas que hablar de la palabra del Señor, pero seguramente muchos de los cristianos en todo el mundo buscan unas respuestas y la palabra del eterno Creador no dejó, ¿verdad? Como un testamento que hay que leerlo y poder entender lo que no ha dejado, ¿verdad? En esta palabra del libro de Lamentaciones, es una palabra tan exacta de la situación que se viene en todo el mundo. Y está en el capítulo 3 del libro de Lamentaciones, profeta Jeremías. Y así como dice Lamentaciones, ¿verdad? Estos son los días que Dios quiera que no ocurra esto, ¿verdad? No volvamos a una lamentación. Tenemos casos ya bien especificados por parte del gobierno en el país de Paraguay. Estamos el corazón de América, dicen que, ¿verdad? Y bueno, yo entiendo que Dios va a atender su corazón, ¿verdad? Su continente, y tenemos mucha confianza en el Señor. El tiempo de demostrar nuestra fe, el tiempo de la fidelidad. Seguramente el Señor va a probar nuestra fidelidad. Y dice este pasaje del libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién? Podemos atribuirle a los chinos, de verdad que ya hay una guerra psicológica de razas, se están lanzando cosas, que comen, que hacen, y de repente nosotros los cristianos tenemos que mirar la Escritura. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor nos mandó? Entonces, ayer compartíamos el libro de Oseas capítulo 5 y donde decía el Señor: iré de acá hasta que reconozcan su pecado. Evidentemente que la cuestión es el ser perdonado por Dios, el ser una persona arrepentida de la vida hacia el olvido del Creador, no ignorar, porque a veces yo decía ayer que queremos tener a Dios como un objeto, como algo material, como algo religioso, porque Él no quiere más eso. Y dice acá: de la boca del Altísimo nos sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Yo vuelvo a decir este pasaje del libro de Lamentaciones, que lo que él dejó en este Antiguo Testamento, el libro de Lamentaciones, que tenemos que lamentarnos de nuestros pecados y no de lo que está pasando. Esto tiene que llevarnos a un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento es un giro total. El que iba a la derecha va a ir a la izquierda, el que iba a la izquierda va a tener que ir a la derecha, y un cambio total radical.
De hecho que esto va a producir una especie de psicosis colectiva de que tenemos que proveer a la casa, tenemos que salir de la casa, tenemos que rebuscarnos, como se dice normalmente, tenemos que hacer algo y también afrontar el peligro porque uno no sabe dónde está este virus, por dónde va a transitar no sabemos, pero llegó el caso de que tenemos que ser conscientes de que si me guarde Dios o lo peor, ¿verdad? Que te agarre este virus, ¿verdad? Entonces este pasaje habla de que el Creador manda lo bueno y lo malo, que no tenemos que atribuirle a los seres humanos. Los seres humanos luego tienen que pasar por el nuevo nacimiento para tener una existencia espiritual. Si el ser humano no pasa por el nuevo nacimiento, no tiene una existencia real delante del Creador. Dice la palabra, y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Esta es la condenación, que a través de Jesucristo aquella luz se había retirado del Edén y volvía según el libro de los Evangelios de Juan, volvía aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y todo lo que creyeron en él tenían que pasar por un nuevo nacimiento, que debería ser un engendro espiritual. Así como nació Jesús del engendro del Espíritu Santo, dice que él fue el mentor de la vida de Jesucristo. Así también el cristiano tiene un sello del Espíritu Santo cuando cree en el sacrificio de Jesús. Y bueno, acá dice que lo bueno del Eterno, después de la caída del Adán, primero al segundo Adán, que es Jesucristo. Y él pasa a ser un camino, pasa a ser el manto de salvación, pasa a ser el manto de sanidad, pasa a ser el manto de protección, pasa a ser la verdad única. El único camino no es una avenida, así como decía ayer. Y es que el cristiano verdadero tiene que conocer lo que el Señor ya dijo en su palabra. Versículo 40 del capítulo 3 de Lamentaciones dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Acá dice, habla de un llamado de volverse, pero no un volver religioso, no un volver, ¿cómo hago, pastor, ese volver a Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y lo primero que tiene que hacer una persona para acceder al Eterno, según arrepentirse, de buscar al Señor, mientras pueda ser hallado, dice el libro de Isaías. Deje el impío su camino. Estos son días que el impío tiene que ser piadoso. El impío significa una persona que no tiene piedad, no tiene práctica cristiana. Y a veces yo me pregunto, ¿cómo va a tener una práctica cristiana si no conoce la Escritura? Entonces mucha gente va a querer practicar los ritos de las religiones que no sé, me duele decir esto, no tiene validez. No es un objeto lo que te pueda cerrar, sino el Jesús resucitado, el Cristo de la gloria que en muchos ámbitos cristianos se habla, ¿verdad? Entonces, ayer decíamos que llegaría un tiempo en donde la humanidad tendría que volverse a Dios y que Él iba a dar una especie de situaciones muy difíciles. Y en este pasaje del Evangelio según Lucas, en el capítulo 21, me gustaría hoy revisar un poco y que pueda servir para una meditación más amplia. De hecho que nuestro temor es ahora esta peste que viene, y la palabra de Dios ya en los libros de los Salmos hablaba de una peste destructora, que una peste que iba a destruir. Y a eso es lo que se teme, eso es lo que ha comenzado en muchas partes del mundo.
humano, a llevarlo al extremo caso de morir, ¿verdad? Y la situación es que cuando te agarra esto, no se sabe, no hay todavía cura. Entonces el tema es no contaminarse, el tema es entender que es mortal, que es muy peligroso el virus en sí, porque no tolera ningún medicamento, no se sabe todavía. Y si hay, seguramente va a costar un poco, va a llevar su tiempo acceder a esto. Nuestros científicos humanos están tratando por todos los medios, seguramente, ¿verdad?, de crear una vacuna capaz de socorrer a la humanidad, porque en todo el mundo, en toda nación, esto es una realidad palpable. Los países están, nuestro país está cerrando los vuelos a Europa a partir del sábado, creo. Y Dios quiere que cuando pase estas 2 semanas, termine ahí, no pase a una cuarentena, porque el paraguayo por lo menos es un país muy libre, muy pocos habitantes, 7 millones de habitantes, estamos muy acostumbrados a correr, pero el problema es que tenemos que ser conscientes que esto se puede transmitir, y una vez que te agarra europeos de tratamiento del caso, seguramente son los que se van a aplicar, y va a ser muy difícil. Por eso el libro de Lamentaciones, ¿verdad? Entender que Dios envía esto y que Él quiere que nos volvamos a Él y que escudriñemos nuestro camino. No es como nosotros pensamos que puede terminar mañana y volvemos a toda la normalidad. Dios quiere que sea así, que el calor de Paraguay mate este virus, porque casi hace calor, ¿verdad? Son 39 grados, 38 grados, estamos teniendo a lo mejor la misericordia del Señor, y de repente puede comenzar el fresco, el frío, y no sabemos cómo vamos a afrontar, porque los paraguayos somos un poco propensos al frío, a los problemas respiratorios. Si no pudimos contra el dengue, imagínense lo que va a hacer esto. Bueno, dice este pasaje del Evangelio según Lucas, cuando habla de los acontecimientos que se sucedían. 25, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Y mucha gente a veces piensa que el sol se va. Es cierto, hay algunas señales que en estos días se han manifestado en el sol y en la luna y en las estrellas. La palabra estrellas, sobre el libro de Deuteronomio, habla de demonios caídos, de ángeles caídos, que no podemos adorar las estrellas, el sol y la luna. Pero también, según el libro de Malaquías, capítulo 4, Jesús representa al sol de justicia y la iglesia representa a la luna, porque la iglesia de verdad no tiene luz propia, no es la religión lo que te puede salvar, sino en tu vida. Por eso los simbolismos. Y la palabra dice que el sol no daría su resplandor, ¿sí? Su luz, que el sol se oscurecería, y a lo mejor sería un silencio del Eterno, así como dice en el libro de Isaías capítulo 1, una especie de silencio del Eterno, para que la gente pueda meditar y pueda considerar la religión, el camino, la iglesia o el reino. Porque Jesucristo no habló tanto de la iglesia, sino del reino. Y ayer yo explicaba que la palabra reino significa el gobierno de Dios a través de su palabra en la vida de una persona. Si Dios dice no vaya a robar, no vaya a robar. Si Dios dice no vaya a mentir, no vaya a mentir. Si Dios dice que esto tenéis que hacer. El reino de Dios comienza cuando haya obediencia a su palabra. Yo que el Eterno nos ve. David el rey decía, delante de tus ojos he pecado, delante de tus ojos he cometido esto y aquello. Entonces, llevar una vida real, llevar una vida de dependencia real del Eterno Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, yo decía ayer, que no cohabita el pecado. Entonces, dice este pasaje que cuando habla del sol, la luna y la estrella, es otro entendimiento según la teología. Y en la tierra angustia de la gente, dice.
Según la profecía del Evangelio según Lucas capítulo 21, iba a haber, este Evangelio anunciaba la angustia, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Mar también significa donde Jesús caminó. Mar significa multitud de personas. No precisamente el tsunami, puede ser también un tsunami gigantesco que se teme siempre en la playa de San Andrés, que sería un terremoto que partiría el continente, no sé, prácticamente en un desastre de naciones. Y la Biblia dice habrá pestes, después de peste habría hambre, y después del hambre vendrían terremotos. Y uno no quiere aceptar esto, siempre que estamos queriendo predicar un Dios bueno, un Dios misericordioso que nos cure, pero el problema es que este Dios es 3 veces santo, y este Dios llama a propio y extraño a una conversión, a una vida real, de entrega, de dependencia. A lo mejor voy a pecar un poquito yo de ser el aguafiesta, ¿verdad? Pero no es tiempo de emocionar a nadie, es tiempo de... Yo a veces me entero de que la gente cuando va al doctor, hay personas que le confrontan al doctor y le dicen, doctor, dígame la verdad, ¿qué tengo, doctor? Estoy enfermo, estoy con esto o con aquello. Y están los doctores muy, ¿cómo puedo decir? Melosos. No, valiente, hombre, joven, debe vivir 200 años. Y no somos Drácula para vivir 1000 años, ¿verdad? Nosotros, nuestra vida, dijo el Señor, 70 años si fueren concedidos en esa gracia, y 80 años si fueren robustos. Esta vida es pasajera, esta vida es como un pensamiento para Dios, es como la nube que pasa, es como la flor de un día, es una flor que dura solamente un día, el famoso septiembre postino, ¿verdad? Solamente dura un día. Entonces, Dios nos llama a la cordura, a pastores, a su hijo, porque los pastores también son hijos de Dios. La pastora también no nos va a cubrir nuestros títulos, nuestra verdad con Dios es lo que nos va a proteger. Nuestra relación sincera con el Espíritu Santo es lo que va a generar esa luz, ese resplandor espiritual que para mí es capaz de matar todo virus y que sea como un escudo alrededor de nuestra vida. Dice, angustia a la gente en el mundo, desfalleciendo los hombres por el temor, dice, y la expectación de las cosas. Yo pienso que estas semanas son semanas de temores en muchos países, semanas de expectación de qué va a pasar mañana. Decía una persona en esta mañana, pero hay que ya salir a traer el pan para la casa. Y sí, hay que rebuscarse y en ese salir, acordar el pasaje del libro de este personaje del Antiguo Testamento, que salía a recoger el trigo a pesar de los madianitas, ¿sí? Gedeón, y que le aparecía el ángel de Jehová y le decía, varón valiente y esforzado. Estos días son días de esfuerzo y de valentía, y porque uno no sabe cómo volver a su casa. Uno no sabe si el alimento que trae a tu casa va a ser sano. Uno no sabe. Uno no sabe si a la vuelta con un saludo con una persona no se te va a mudar. Y a veces nosotros los paraguayos somos muy expresivos en el saludo. Y hay que pasarse la mano, darse el abrazo. Y en estos días hay que, no sé cómo es el saludo japonés, ayunar, no sé. El saludo al lejos, el inclinarse. Y, no sé, tomarse las precauciones. Pero si uno está en relación directa con el Señor, el Espíritu Santo dice que nos va a guiar a toda verdad. Jesús decía, Él tomará de los míos y me va a glorificar. Entonces, la gloria de Dios tiene que venir. Ayer yo hablaba de los 12 discípulos y decía que Jesús le quería enseñar uno de los poderes más ocultos a lo mejor del cristianismo, es la transfiguración. Y en la transfiguración 9 de sus discípulos no podían con un demonio, y los otros 3 sí podían bajar por el cielo.
Entonces que estos días no sea que nos podamos con ese es el satélite nomás el satélite que nos están conectando bien, pero totalmente el satélite depende de China. Bueno, ahí volvemos. Entonces yo decía que es importante que discípulos y estos 9 discípulos, ahí encontramos una especie de personas siendo apóstoles del Señor, no podían con un demonio, no podían con un espíritu. El pueblo cristiano a veces lo espiritualiza todo, ¿verdad? Pero no podemos decir que este coronavirus sea un ángel de bendición, no. Puede ser algo muy fatal. Aquel fanático lo va a llamar un demonio infernal. Y la Biblia habla de eso, de que surgirían estos problemas. ¿Qué voy a hacer yo, pastor? ¿Qué va a hacer cristiano? Y bueno, ser sincero con Dios. No darle cabida, no darle lugar al diablo. No vivir en pecado, así nomás, así de plano. No hacerse la figura de que yo, hombre, era y no podían con un demonio. Y Jesús le decía, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Claro, ¿y qué quiere decir este pastor? ¿Por qué Jesús le dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Porque Jesús quería estar dentro de ellos. Jesús ya quería que ellos sean su casa, así como el Adán primero. El Adán primero, ayer decíamos que era la casa de Dios, era el Tupao, y su dueño era el Eterno. Ahora el Eterno perdió su casa, y cuando el Eterno perdió su casa, no podemos ser tan brutos de decir que el hombre siguió siendo la casa de Dios, no. Hubo un cambio de personalidad en el Génesis, y ahí nació la humanidad, y la humanidad tiene que volverse a Dios, y el Eterno ha creado un camino, que es Jesucristo. Eso es lo que a mí me enseñaron y es lo que entiendo a través de la Escritura. No es la religión, no es la fe en un ser humano, no. Es creer en aquel ser humano que alguna vez fue Jesús, pero que hoy en día es el Mesías, el resucitado, el que venció la muerte. Y todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, podemos sacar una conclusión de los 3 y los 9, que los 3 entraron a una dimensión mucho más fuerte de relación con el Señor, y eso es lo que nos pide, eso es lo que nos pide ahora, ir a una especie de resplandor espiritual. ¿Y qué es el resplandor, pastor? Bueno, a mí me gustaría, antes de entrar en eso, ver también otro pasaje, desfalleciendo los hombres por la expectación y el temor de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y acá dice, no es que vendrán, sino sobrevendrán. En estos días he visto un meme del dengue que se iba como el chavo, ¿verdad? Con su palito y su bolsoncito ahí atrás, ¿verdad? Se retiraba, pero llegaba el coronavirus, ¿verdad? No sabemos, Dios quiera que termine esto, que tenga la solución, que haya la vacuna y todo el mundo feliz, ¿verdad? Pero por lo que vemos no va a ser así. Por lo que vemos no va a ser así. Estaba yo viendo anoche los protocolos de tratamiento de cadáveres en el mundo y es muy triste, en una nación como el Paraguay, que estamos acostumbrados a los lamentos, al velorio, esperamos que llegue fulano a nuestro país, ¿verdad? Y decidimos que yo pienso que los protocolos van a cambiarse. No estoy queriendo ser un abogado al diablo, pero es la realidad que está pasando en otra parte del mundo. No tenemos la capacidad que tienen otras naciones. Acordémonos que somos un país en vía de desarrollo y hay que hablar claro. Hay que entender claro la película, sujetarnos a lo que dicen nuestras autoridades. Yo pienso que es quedarse quieto. De hecho, cuando Israel iba a pasar el mar, era algo, imagínense lo que habrá sido, ¿verdad?
se dividió el Mar Rojo y el pueblo de Israel estaba ahí desesperado. Y viene Moisés y le dice, estás quieto y ve la salvación de Jehová. Y este estar quieto es lo que seguramente se sacó de la Biblia, ¿verdad? Dios está queriendo darnos un estate quieto y quiere hablar con nosotros. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán, dice. Entonces, hasta este pasaje, podemos ver estos dos pasajes que vemos que Dios envía esto. Dios, el Eterno, en su palabra dice que de él sale lo bueno y lo malo. Y su palabra dice que no se tiene que lamentar el verdadero Hijo de Dios. Pero ¿cuánto hay que no tiene una vida relativa con Dios? Que es muy relativo, que se agarró a Cristo como algo religioso. ¿Cuántos cristianos hay que no llevan una vida sincera con Dios? Está todavía haciendo cosas que no debe hacer, diciendo cosas que no debe decir. Entonces no hay un arrepentimiento, no hay un cambio. Y esto pasa ¿por qué, pastor? Porque la Biblia dice que Jesucristo se ha propuesto levantar una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿cómo me voy a asegurar yo del coronavirus? Bueno, si soy cristiano, si soy un hijo de Dios, me debo portar como hijo de Dios. Debo portarme como porque pareciera ser que, así como ocurrió en el antiguo Egipto, cuando iba a salir el ángel de la muerte, aquella noche, ellos tenían que poner la sangre de Jesús por su puerta, por sus dinteles. Y el ángel de Jehová, de la muerte, cuando iba a pasar, iba a ver esa sangre y no iba a pasar nada. Y cuando vino esa oscuridad terrible que no se podía ver ni el dedo, dice que en las habitaciones de los hebreos había luz. Entonces, estos son los días de altar, estos son los días de volvernos a Dios y bueno, no es haciendo una señal ahí que vamos a salir de la casa y vamos a ser guardados. No es ponernos esto y aquello que va a salvarnos, ¿verdad? Es difícil la cosa. Para mí me cuesta aceptar que sea fácil pasar por este valle de sombra de muerte. La Biblia habla en los Salmos que el mundo entero pasaría por el valle de la decisión, dice el libro de Joel. Muchos pueblos en el valle de la decisión, dice. Y también la Biblia habla cuando yo pase por el valle de sombra y de muerte, dice, su vara y su callado me va a infundir aliento. De hecho, que tenemos que pasar. Y evidentemente que estos son los días de desfallecimiento humano. Desmayo significa, desfallecer significa desmayarse. Seguramente Dios no ocurre como ocurre en la China, que la gente preparada del gobierno ya rescatan a las personas y lo llevan. Y no se sabe si no hay que van a venir sanos ahí bajando convalecientes del taxi, te va a tu pieza, que ahí te tratan, te traen manzanas, te traen juguitos. No, eso va a cambiar, los protocolos van a cambiar. Entonces, ajustamos a lo que dice el gobierno y lo entendido. Yo voy a hablar como entendido bíblico, y estoy mostrando el versículo que habla de un Dios bravo, de un Dios serio, no de un Dios que nosotros podemos manejarlo a nuestro antojo. No deben ser días de falsa profecía, no deben ser días de emociones, no. Debemos tener la fe, pero una fe basada en el oír la palabra de Dios, no en una fe loca. No, Cristo te agarra y después si te agarra, ese es el tema. Cuando comience a tocar el Señor su pueblo, porque el juicio va a comenzar por la casa del Señor. El juicio no va a comenzar. Y el Eterno dice, si mi pueblo se humillara. No dice si el mundo se humilla, si mi pueblo. Y el Señor tiene dos pueblos, el pueblo gentil y el pueblo judío. De los dos hizo uno, dice este libro de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. Aunque algunos dicen que el Nuevo Testamento es un chiste, pero la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Está en el libro de Hebreo. ¿Y por qué dice sin santidad? Porque la santidad no está en la ropa.
La santidad no está en el pelo, en la vestimenta. No es eso. Dice que había gente en la antigüedad que amaban los primeros asientos y Jesucristo le decía, no, ustedes no son así, no vamos a ser hipócritas. Jesús le acusaba que eran ciegos y eran guías de ciegos. Entonces, cuando habla el libro de Hebreo de la santidad está hablando de la sangre de Jesús derramada en la cruz. Y esa sangre habla a nuestro favor, al pueblo cristiano. Pero para usar esa sangre tiene que haber una confesión seria, una confesión sincera. Ellos la han vencido por medio de la sangre, dice el Apocalipsis. Entonces, la sangre, ¿cuándo funciona, pastor? Cuando yo tengo ese manto, cuando yo puedo habitar el abrigo del Altísimo, cuando yo sea serio con Dios, cuando yo sea fiel con el Señor. O si no me puede pasar esto de lamentarse, del bramido, de la angustia, del temor. Entonces, nos estamos enfrentando a un Dios serio y a un enemigo serio. Estamos enfrentándonos a cosas serias. Y ahora Dios va a probar tu fidelidad. Estos son los días que el Eterno va a mirar tu fidelidad como cristiano. No es que ahora todo el mundo va a querer, todo el mundo. La iglesia estará cerrada por 2 semanas. No puede haber aglomeración de personas. Con mucho temor y con mucho cuidado estamos haciendo estas emisiones, tomando todos los recaudos. No nos estamos acercando el uno al otro. No hay todavía síntomas, pero hay que ser precavidos. ¿Sí? El hombre precavido dice que vale por 2. Entonces ser precavido, no tentar al diablo. Jesús decía, no tentará al diablo, ni tampoco a Dios. No podemos crear una religión ficticia y llevar una vida no acorde con lo que profesamos. Dice acá, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. A veces decimos, Cristo viene, alerta, Cristo viene. Sí, el Señor viene, pero antes que llegue, la pregunta del millón, pastor, la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y esto no es acaso el comienzo de la gran tribulación. ¿Esto acaso no son cumplimientos de lo que la Biblia nos venía diciendo hace 2000 años? Entonces, sin santidad, nadie verá al Señor. Ayer yo decía, ¿quiénes van a ver al Señor? Los de limpio corazón. Yo hacía una crítica para mí constructiva de cuántas cosas te ha llenado nuestro corazón. Sabemos tantas cosas, pero somos expertos en política, en deporte, en familia, en matrimonio, en hogares, en finanzas. Somos expertos, pero el Señor dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y no conocer mi camino? Dios no puede ser burlado. Que el hombre siembra, eso hace ganar. Entonces yo no puedo sembrar maldad, yo no puedo sembrar pánico, yo no puedo como comunicador cristiano sembrar mentira, llevar a algo suave, ¿no? Que Dios es amoroso, que Dios es bueno, no. Dice, terribles cosas, dice, ¿sí? Es caer en la mano del Dios vivo. Entonces, esto es un colador, Jesús decía, el diablo ha pedido por vosotros para zarandearos. ¿Y qué es una zaranda? ¿Y qué se hace con lo que pasan por la zaranda? Y chipa, maíz molido, ¿verdad? Chipa. Y los otros en mi tierra se dice rorá, chipa rorá, ¿verdad? Entonces, si tu pueblo, mi hermana, tenés que vivir acorde a la palabra. Estos son los días que hay que vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Ese es el escudo que necesitamos. Ese es el manto que necesitamos y no quedarnos en estos días en nuestra casa viendo películas y haciendo memes simpáticos, por cierto, pero hay otra realidad que se viene. El libro de Isaías dice, y aquí que, invita, levántate y resplandece. Entonces, cuando Jesús se levantó y le mostró a la iglesia el resplandor en la transfiguración, después de 8 días, dice, y después de decirle a sus discípulos, hay muchos de acá que van a querer morir, no van a querer gustar la muerte, y por no querer gustar la muerte, no van a poder ver la gloria del Hijo, ni del Padre, ni de los santos ángeles.
Estos son los días que vamos a tener que ver o no la gloria del Hijo, la gloria del Padre y la gloria de los santos ángeles. Hay tres dimensiones de gloria. Y no dar profecía fuera de lugar. Yo soy un amante del ministerio profético, pero yo lo entendí de otra manera. Y no me gusta jugar con eso. Me gusta mejor, porque a mí en mi tiempo que yo me convertí no se jugaba con el Evangelio. No se hablaba de liviandad. Era cuando yo me fui a la iglesia, era que nos rompían el vidrio con cascotes y teníamos que casi cada semana cambiar el vidrio en nuestro templo, porque nos odiaban. Hoy en día cambió la película, hoy en día la gente quiere saber qué pasa, Dios quiere saber dónde vos estás. Eso es hay que invertir la pregunta. Y él tuvo miedo, dice Adán cuando cayó, tuvo miedo. Lo primero que fue el miedo. Ahora el Señor también dice 365 veces, no temas. Yo no tengo por qué tener miedo si yo llevo una vida acorde a lo que Dios dice. Tengo que aprender a ser un cristiano serio, no un cristiano ladrón. Ustedes me entienden cuando yo hablo de esto, de ladrón. Ustedes me entienden. Y estos días la finanza va a tambalear en muchos lugares. Entonces yo tengo que ser poco. Estos son los días que Dios va a probarnos a todos. Entonces, si esto trasciende, si esto no se controla, entonces vamos a ir seguramente a una cuarentena. Y seguramente van a comenzar los cierres. Por algo las autoridades deciden hacer las cosas. Y nosotros, el pueblo, tenemos que acompañarlos seriamente. Yo veo que la gente no se queda en su casa, la gente está agarrando como en Semana Santa y seguramente de aquí a poco comienza la Semana Santa y vamos a querer ir a todo el interior a pasar y que no llevemos el coronavirus, ¿verdad? No, yo creo que el gobierno va a ser muy prudente y dice no. Dice que salen los policías con altoparlantes, así que la gente se quede por favor en su casa, que la gente no salga. Y esto es muy serio, esto es muy triste. No es como nosotros estamos, no, él está por ahí con su hermano, vos estás, no. Hay que preguntarle, no, hermano, ¿estás bien vos? Vos te estás yendo a la iglesia, vos estás siendo sujeto, o vos sos el famoso cristiano libre, del libertinaje que ha convertido la libertad en libertinaje. El cristianismo, el tener el Espíritu Santo, ser templo del Espíritu Santo, no es un carnet para pecar, no. La sangre de Jesús no es un carnet para pecar. Nuestro Dios es 3 veces santo, cuerpo, alma y espíritu, tenemos que estar bien. Si tenés problemas, tenés que solucionar. Vendrá Jesús a llevar una iglesia sin mancha, o con arrugas. ¿Cómo es la cosa? Porque acá dice, cuando pase estas tribulaciones del bramido del mar, de la angustia, entonces aparecerá. Si esto está pasando, entonces estamos a las puertas del rapto. Y bueno, pero pastor, el rapto no existe. Bueno, eso es tu teología, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de forma muy normal, ¿no? ¿Verdad? No estoy acá para imponer doctrina, pero porque hay tanta doctrina que se ha creado que estamos todos tranquilos, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a estar tranquilos ante una amenaza tan letal, tan grande? No podemos. Entonces yo quería dar un poco la voz, aguafiesta, ¿verdad? Como cristiano, como pastor, ¿verdad? Somos una iglesia apostólica y yo entiendo demasiado bien lo que es lo apostólico, entiendo bien lo que es lo tradicional, lo que es vertical, lo que es sinergia ministerial. Entiendo bien, pero estos días son días de verdad. Escudriñemos nuestros caminos y volvámonos al Señor, que es el antídoto más seguro. Decía yo que quería compartir el Salmo 101, que estaba yo meditando hoy y quería mostrarle, para que sirva una meditación a lo mejor estos días que nadie va a salir de su casa, que vamos a estar todos ahí. Misericordia y juicio cantaréis. ¿Por qué dice juicio cantaré? ¿Por qué dice misericordia voy a cantar? Porque estas son las oportunidades para los hijos del Señor que están bien. Los hijos del Señor que se atreven a demostrar su fe en el Espíritu Santo. No va. Daniel y sus compañeros, o sea, los compañeros de Daniel fueron puestos en un horno de 7 veces calentado y no murieron, porque había un cuarto hombre ahí dentro del horno de fuego. Entonces estos son los días que se va a calentar el horno. Los cristianos
Por eso la palabra dice: del horno del fuego te voy a escoger, de ahí te voy a escoger. O sea, no es para jugar. Cuando Dios quiera, ¿verdad? Cuando comience esto a afectar al pueblo cristiano, es que la gente va a comenzar a azotarse. ¿Y acaso no era un hijo de Dios? ¿Acaso no era una hija de Dios? Pastor, la sanación se pierde. Y bueno, la palabra dice, es claro: esforzado por entrar por la puerta estrecha. Recorrían Jesús ciudades y aldeas. Y le preguntaban: Señor Jesús, ¿son muchos los que se salvan? Y él dijo: esforzado por entrar por la puerta estrecha, porque muchos van a querer entrar y no podrán. Dice. Una puerta estrecha se pasa por en fila india, uno detrás de otro. Parecía que va a una aduana de Dios. Y hay un camino ancho, donde uno hace lo que quiere. Entonces, ¿cómo es, pastor? Entonces, ¿son muchos? No. Después van a venir diciendo: Señor, Señor, pero delante de ti comimos en la plaza. Y ese es el problema, que ustedes comían lo que ustedes querían, como aquella mujer del libro de déjanos llevar tu nombre y comer lo que nosotros queremos, quita nuestros propios. No, por eso hay 7 clases de iglesia y una nomás lo que es pura. Por eso hay 7 formas de vida cristiana y una nomás la que vale. Por eso hay 7 mujeres que echan mano a un hombre y querían llevar su nombre y querían que quite sus propios. Y la Biblia está demostrándonos que no, que los acontecimientos que suceden son cosas muy difíciles. Misericordia y juicio cantaréis. ¿Cuándo se ha cantado una canción de juicio? Me tocó hace años ver una película del rapto y decía la canción: te has quedado atrás, te has quedado atrás. Nunca me olvido de esa canción, triste la canción, pero la canción la he hecho hace un montón de tiempo, ¿verdad? Seguramente los pastores de edad como yo van a acordarse de esa película. Y a ti cantaré yo, oh Jehová, dice el salmista, Salmo de David. Te entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. O sea, el reino vino a tu vida, pero hay que entender el camino de la perfección, no el camino del pecado. Y no, Dios está conmigo, Dios me cubre. Y después, si no te cubre, pastor, usted está dudando de la sangre. No, yo no dudo el sacrificio, pero dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿A quién fue escrito ese libro? A los hebreos. ¿Y por qué a los hebreos? Porque los hebreos no creen en el sacrificio de Jesús. ¿Te das cuenta que la santidad no está en la ropa, ni en el pelo, ni en el cuerpo? La santidad está en el Espíritu. El Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, Dios dice acá, mira lo que dice acá: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Imagínense lo que hay que cuidar según este Salmo de David. Ninguno de ellos se acercará a mí. Aborrezco la hora de los que se desvían. Dice: no se acercará ninguno de ellos a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Usted, pastor, esta es una canción para el mundo, pastor. No. La palabra es para su pueblo. La evangelización es para el mundo. El evangelio es para el mundo, pero llevarle el entendimiento al pastor. Por eso dice: bautizándolo en nombre del Padre, el Hijo y enseñándole todas las cosas. Esto es para nosotros. Las cosas antiguas se escribieron para nuestro aprendizaje, dice el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Las cosas antiguas, estas son cosas antiquísimas. Ya David hablaba de esto. Dice: corazón perverso se apartará de mí, no conocerá al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. ¿Cómo Dios destruye? Bueno, habrá Dios nos haya mandado. ¿Por qué se creó esto? Porque habrá peste. Jesús decía: habrá peste, habrá hambre. Después de la peste, ¿qué va a venir? La necesidad, la provisión del supermercado, la provisión de alimentos. Imagínense el peligro al que estamos expuestos. Ahora sí, yo creo que la gente va a orar 10 minutos por su comida. 10 minutos, demasiado, no hay que orar tanto. En estos días pasó un tipo que oraba mucho y ya le comieron todo hasta se comía. Y ahí estaba ahí la gente, porque la contaminación es el tema. La contaminación, una vez que una persona se contamina, te detectan, tienes que irte, o te van a llevar.
Si ayer en los colectivos me decía acá en Paraguay que le querían bajar a una persona que es estornudón, y a lo mejor una alergia, pero la gente va a volverse tan intolerante. Están las personas que no conocen la Biblia. Yo conozco la Escritura y puedo tener consolación, porque para eso se hizo la palabra, para que yo tenga consuelo y consolación y esperanza. Las cosas antiguas se escribieron para consolar y para nuestra esperanza. Cuando sobrevenga una prueba grande, dice Santiago, que tenemos que estar fuertes, pasar la prueba, pero no llevar un evangelio barato. No, la Biblia no habla de eso. Discúlpeme mi consiervo, por la Biblia no habla de eso. No habla de eso. Y dice, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Esto no es para tomar como una vacación estos días, no. Estos son días muy, muy terribles porque está en juego este virus y tu cuerpo. Y bueno, no, por lo menos en el otro nos daban para hacer, ¿verdad? Hoy en día no sé, una infección, una sequedad en la nariz, en la garganta, una fiebre y el colapso. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Ahora la palabra ojos en la tierra, o fieles en la tierra, son los templos de Dios. Son los seres humanos templos del Espíritu Santo. No está hablando de una fidelidad religiosa. Está hablando de ser consciente de la esencia de llevar a una transfiguración, a un brillo especial. Dice, mi ojo pondré. Eso en el libro de Génesis capítulo 6, donde dice el Eterno, me arrepiento de haber hecho hombre en la tierra. El hombre pues es una persona espiritual y la tierra es el cuerpo humano. Tenemos este tesoro en vaso de barro, dice. Entonces yo tengo que tomar en serio esto. Yo tengo que tomar en temor esto. Esto tiene que ser el principio de mi sabiduría. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Esos son los días de llevar una vida acorde al Señor. David decía, 7 veces me presentaré delante del Eterno. ¿Y cuántos cristianos ni siquiera se acuerdan de orar? No va a la iglesia, se bautizó, no se congrega, hizo un compromiso con la sangre de Cristo, después pisotea todo, se alejó amando al mundo. Es lo que decía Pablo, me han desamparado de su lema y no sé cómo era el otro. Dice, entonces mi ojo pondré los fieles de la tierra. No está hablando de este planeta, está hablando de los cuerpos templos, de los seres humanos templos. Y usted sabe que en un templo no se puede hacer muchas cosas. ¿Qué se hace en un templo? Alabanza, adoración, ofrenda, ayuno, se comparte la palabra. Entonces, ¿cómo yo sé que yo soy templo del Espíritu Santo? Poniendo cosas injustas delante de mi ojo, no entendí. Comenzaba este salmo, misericordia y juicio cantaré. ¿Por qué dice juicio? Porque estos son días de juicio. Ya comenzó el juicio. Ya comenzó Dios a tratar de otra manera con este mundo. Ya semanas pasadas podíamos escoger ir a la iglesia o no. Hoy en día vamos a querer irnos, pero el César dice no, porque nosotros no entendemos lo que pasa, pero mejor cerrar todo. Fíjense, hasta el César se pone inteligente, ¿verdad? Y está dando a Dios lo que a lo mejor tiene que dar. Ser capaces de medir, de hacer una estadística y poder traer soluciones. Bueno, todos los teléfonos.
dice, mi ojo pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Camino de qué? Ahí también. Camino de perfección. Por eso dice, entenderé el camino de la perfección cuando venga a mí. O sea, Dios vino a tu vida, pero vos tenés que entender, no la religiosidad. No es cuando vos quieras ir a la iglesia, no es cuando vos quieras mostrar la cara. Te serviste la Santa Cena la última vez. Por eso dice que habrá muchos enfermos, debilitados. ¿Sí? Imagínense lo que la Santa Cena es un... Yo siempre digo que la Santa Cena el Señor cuenta sus ovejas. ¿Sí? Tengo 10 minutos. Ahora quiero explicar un poquitito porque esto es para compartirlo en casa, para anotar los versículos. Acá, gracias al Señor, hay gente que está evaluando lo que yo digo y después tratando de publicarlo para que una persona pueda hacerse un estudio bíblico y que te pueda ayudar para reaccionar. Libro de Isaías, capítulo 60, dice, levántate y resplandece. Ese resplandor se refleja cuando Jesús le llevó a los tres al monte. Entender un compromiso superior y ellos podían bajar por el cielo. Imagínense lo que es bajar por el cielo. Eso, a lo mejor ese fuego va a consumir todo este libro. ¿Sabe qué sería el fuego del cielo? Bueno, lo cierto es que Isaías dice, yo quiero que vos te levantes y resplandezcas. Y no es una emoción, eso quiero enseñar bien hoy. Quiero compartir bien este pasaje. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Por qué dice tu luz? Porque los hombres aman a andar en tinieblas. Porque anda en la luz, ve los peligros, reconoce los peligros porque está iluminado. Porque anda en la oscuridad no ve, le agarra una especie de lepra, no siente el pecado. Yo sé que hablar de pecado para este tiempo de lo sobrenatural ya es un poco difícil, pero esto es más que sobrenatural esto que está viniendo. ¿Acaso no es sobrenatural? Perseguíamos hace un mes atrás, no sé cuánto tiempo, a los mosquitos, limpiamos todo nuestro terreno, vaciamos todos los vasitos, no llueve más en Paraguay, menos mal, los mosquitos no se reproducen, pero hoy en día ya es, o tenés dengue o es coronavirus. ¿Cómo es la cosa? Y bueno, todo el mundo quiere andar de moda. Entonces, todo el mundo va a escoger coronavirus. ¿O no? Qué juego de palabras. Dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Eso decía, el que no acepta esta palabra no va a participar en la gloria del Hijo, ni en la gloria del Padre, ni en la gloria de los santos ángeles. Hebreo 1.14 dice, ¿no son acaso espíritus ministradores? Yo pienso que estos son los días que los espíritus, los ángeles del Señor van a estar cuidando de su pueblo en este mundo. Pero no de cualquiera. O sea, el cristianismo no es un cualquierismo, si está bien dicha la palabra. No es un libertinaje. Nunca fue así. Y el que ha hecho negocio con la palabra de Dios, bueno, estos son los días. Si esto está agarrando a mandatarios, a presidentes, a ministros de grandes gobiernos, imagínense cómo se sentirá uno porque te va a producir una angustia, te va a llevar a confrontarte a ti mismo. Dice, porque la tierra y oscuridad a la nación. ¿Acaso no estos son los días? Que las tinieblas, y cuando habla de tinieblas, habla de espíritus demoníacos. Las potencias de los cielos serán conmovidas y habrá angustia en la tierra. ¿Acaso no es el comienzo del reinado del anticristo? Porque tiene que pasar. De hecho, que va a venir solamente con una respuesta total, no sé, o a lo mejor se va a disminuir la humanidad. No se sabe si no son cálculos humanos, pero son las élites, porque hoy en día en las redes vemos tantas cosas, ¿verdad? Pero yo te estoy hablando de lo que dice la Biblia. Estoy hablando, mostrando lo que dice la Biblia. La palabra del Señor. Y oscuridad a las naciones. Se va a oscurecer las naciones.
Sabemos que Satanás es el rey de las tinieblas, el rey de la oscuridad. Más en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, dice que en la habitación de los hebreos había luz. Y eso es lo que yo necesito en estos días. Que mi familia haya la luz de Dios, que haya una protección, que yo viva en resplandor. ¿Qué es resplandor? Seriedad. Por eso Jesús le decía, cuando bajaba de aquella montaña, le dijo a sus discípulos: esto no les digan a nadie. Sino que una vez que yo suba a la cruz, después de mi muerte, van a entender esto ustedes. Y de hecho que tenemos un Cristo vivo. A Dios no se le ve. Escuche bien, Dios no es materia, Dios es espíritu. Y ahí dejemos de joder con la materia, con los objetos, dejemos de joder con eso. No es así. Dios es espíritu. El Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 24-25, habla de eso. Y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. ¿De acuerdo a la palabra? No es como nosotros nos antoja. Porque famoso, acá en nuestro país dice: para mí que Dios, a mi entender que Dios, no es así. Uno no puede, uno siempre va a ser un neófito, una persona no preparada. Necesitamos que la gente que sepa, hablemos, los pastores, los apóstoles tienen que hablar seriamente. A mí me es demasiado fácil hacer un culto profético, ministrar y ser un evangelista, un pastor, un hombre de avivamiento, pero hoy no quiero ser ninguno de esos. Hoy quiero mostrarte lo que dice la palabra y que tomes apunte luego de lo que se está diciendo y puedas meditar en eso, porque te va a llevar a puerto seguro. Dice: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces, cuando Jesús hizo la transfiguración, ¿qué quiso decir, pastor? ¿Por qué no hay libros sobre el resplandor? La Biblia dice que cuando Jesús venga matará a Satanás con el resplandor de su venida. ¿Qué es resplandor, pastor? Dice que la luz va a ser potenciada 7 veces más. Imagínense, 7 veces más. En el horno le fueron puestos los amigos de Daniel. Y apareció un cuarto. Entonces, a lo mejor estos son los que vamos a ver al Cristo vivo caminar con nosotros. Y por eso dice: bienaventurados los limpios de corazón. ¿Cuánto por ciento tiene que estar el Espíritu Santo en mi vida, pastor? Oh, no, yo le conozco al Espíritu Santo, nosotros nos tratamos con él porque él es Ruach HaKodesh, es muy santo. No, el problema es que vos tenés que entender el camino a la perfección cuando Dios viene a tu vida. No es la sangre de Jesús, no es o sea, la sangre de Jesús es el único antídoto. La sangre de Jesús funciona cuando hay conversión, cuando hay confesión, no una religiosidad. Como dice este economista, ¿cómo es que decía? Vale la pena decirlo. Duele la pena decirlo. Saluda a todos sus feligresías. Bendiciones, mi hermano, mi hermana. Cuídate. Volvete al Señor de todo corazón. Este es el momento de olvidarse de todo y llenarnos y tener un corazón limpio. Porque hay gente que se preocupa por el alcohol, por comer esto, por aquello. No. Fortaleció en el Señor, dice la palabra. Fortalecer templo, hacer en tu vida alabanza, adoración, oración, intercesión. Metete a orar. No vaya a ver las noticias porque te va a doler más, te va a asustar las noticias. Por eso dice: no pondré cosas injustas. Estos son los días de ver al Señor delante de mi vida. Buscar al Señor con todo el corazón. Hablar con Él. Me gusta mucho y aconsejo ver el violinista del tejado. Así yo, porque ahí encontramos un judío hablando con Dios. Y esa película es hermosa, en el contexto de cómo tratar con Dios. Y no pasar delante de un templo y hacer una señal ahí que no te identifiques así con Dios.
identificarte seriamente con el Señor y no está lejos de ti. Pablo, el apóstol, decía, aunque está tan cerca que aún podemos palpar, como le dice. Entonces yo necesito ver al Señor en estos días, en mi vida, en mi familia, en mi mesa. Yo necesito que el Señor aderece mesa delante de mí, que me lleve por aguas mansas y pasto delicado. Él me tiene que infundir aliento. Pero es un Cristo que no vamos a poder ver, sino que vamos a poder sentirlo. Vamos a poder sentirlo. A Cristo no se le ve. O sea, el tema de idolatría es un tema a revisar, a partir de que Dios no es materia. Y nuestra carne no es el templo de Dios. La tierra no es, el cuerpo no es el templo de Dios. Lo que es el templo de Dios es nuestro espíritu. Eso fue lo primero que Dios hizo en la eternidad. Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. Por lo tanto, la palabra imagen habla de algo totalmente espiritual. No habla de, como el castellano, ¿verdad? No habla de algo palpable ni visible. Y eso es una tristeza también en mi corazón. Gente tan entendida teniendo la mentira, ¿verdad? No es así. Duele decirlo, pero hay que decirlo. Muchas bendiciones. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cubra tu vida en esta mañana, a la hora que vayas a ver esto. Que el Señor te sostenga, mi hermano, y acordate que de acuerdo a nuestra posibilidad vamos a seguir alentándote y mostrándote cosas para que te lleve a una seriedad, para que te lleve a una conversión. Acordate, contrición, ¿sí? Convicción y conversión. Contrición, convicción y conversión. Tienes que convencerte y estudiar esto. Cuando los remedios son amargos, hacen bien. Muchas bendiciones. Un gran abrazo.